Soy de la ciudad de Loja. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié Administración Pública y Comunicación. ¿Por qué elegiste la UNL? Elegí la UNL porque es la universidad que me permite prepararme para el futuro, tiene excelentes docentes, una excelente infraestructura y por supuesto que es la Universidad de Loja, Ecuador y del mundo. ¿Cómo sobreviviste a los apagones? La parte de los apagones fue, unos momentos de crisis que ya no dependía de nosotros, pero aproveché los espacios de la UNL donde se tenía el generador para poder hacer ciertas tareas y los fines de semana solía ir a los malls. Yo era la chica que se colocaba en una mesita con la compu y ahí estaba haciendo tareas. Ser UNL, stop. Felicidades por alcanzar tus metas. Gracias por elegir a la UNL. Ser UNL, stop. Hoy más que nunca, hablar de salud mental es fundamental. Por eso, creamos un espacio para reflexionar y dialogar donde la salud mental deje de ser un tabú y se convierta en una prioridad. Contaremos con invitados especiales, expertos en psicología y salud mental, que nos ayudarán a profundizar en estos temas y compartirán sus perspectivas. No olvides compartir este programa y contribuir a desmantelar los estigmas que la sociedad asocia con la psicología. Así que quédate con nosotros, porque esto es solo el comienzo. Esto es Sintoniza tu mente. ¡Comenzamos! Muy buenos días, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión del programa radial Sintoniza tu mente, un espacio creado por la carrera de Psicología Clínica para enseñar a las personas a reflexionar y aprender sobre la salud mental y el bienestar emocional. Mi nombre es Claudia Sauca y es un gusto en esta ocasión compartir este espacio con ustedes. En este día nos acompaña mi compañera Naidelin. Claro que sí, Clau, es un gusto poder estar una vez más en este espacio tan bonito que nos ayuda a expandir el conocimiento hacia las personas, que nos ayuda también a reflejar temas tan importantes que suceden hoy en día. Y como no, me presento, mi nombre es Naidelin Cajamarca, también parte de este hermoso programa. Y bueno, un saludo muy afectuoso a nuestras queridas ponentes, a nuestros queridos radioescuchas que nos están emitiendo semana a semana y especialmente para compartir un espacio con nosotros y con este tema tan bueno que viene esta semana. Bien, el día de hoy abordaremos un tema muy importante que nos invita un poco a regresar a ver al pasado, a voltear nuestra mirada hacia nuestra historia personal, las heridas de nuestra infancia y cómo estas experiencias tempranas influyen en las decisiones que tomamos en la adultez. Claro que sí, Clau. También de esta manera vamos a hablar un poquito cómo esto genera o repercute tanto en la falta de afecto, en la invalidación emocional, las críticas constantes, la autocrítica, también el abandono, la sobreprotección, sin número de repercusiones que hay. Y estas, sin embargo, dejan una huella muy profunda en nosotros, lo que muchas veces sin darnos cuenta va a manifestarse en la adultez. Creemos que una vez que ya pasa la etapa, el suceso se olvida, pero muchas veces se ve reflejado. De esta manera vamos a conversar tanto del miedo al rechazo, de la dificultad de poner límites, también tal vez la dependencia emocional, la autocrítica, el perfeccionismo, la necesidad del control y muchos más patrones dañinos para nosotros. Porque reconocer estas heridas no es buscar un culpable, sino más bien uno llegar a comprender, de esta manera sanar y construir una relación mucho más saludable con nosotros mismos y, como no, con los demás. Por eso, para abordar este tema, tenemos dos ponentes muy buenas que nos van a compartir sus conocimientos y, bueno, vamos a decirle a nuestra querida voz de la radio que nos ayude presentándolas. Ok, se vienen nuestras queridas ponentes, nos van a conversar un poco desde su perspectiva, tanto desde la carrera de neuropsicopedagogía, desde psicopedagogía. Sabemos que tienen conocimientos muy que nos van a nutrir a nosotros, que nos van a dar de alguna manera tips o conocimientos que tal vez nosotros no teníamos a la mano, pero que nos pueden servir muchísimo de aquí en adelante. Bien, invitamos a todos nuestros radioescuchas a permanecer con nosotros. Pueden sintonizarnos. Para quienes están por otras redes sociales, nos encuentran en 98.5 FM todos los días jueves a las 10 de la mañana. Vamos a una pausa pequeña y seguimos.
En UNL Radio. Inicio de espacio promocional y publicitario. La música se escucha y se investiga. La música guarda nuestra memoria para descubrir quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Del 27 al 29 de mayo, Loja será nuevamente escenario de pensamiento y creación. Compartiremos conocimiento y haremos que la música llegue más lejos. Participa de las actividades artísticas, formativas y divulgativas sobre la música ecuatoriana y latinoamericana. Cuartas Jornadas de Investigación Musical, JOIN 2026. Encuentro de artes, ciencia y creatividad. Inscripciones para ponentes abiertas. Más información en www.unl.edu.es/JOIN 2026. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. 98.5 UNL Radio. Terminaste tu carrera y obtuviste tu título. En la Universidad Nacional de Loja nos sentimos muy orgullosos de ti. ¿Quién eres? Tatiana Peñafiel, ¿De dónde eres? de la provincia de Loro, Santa Rosa. ¿Qué estudiaste? Contabilidad y auditoría. ¿Por qué elegiste la UNL? Es una de las universidades más lindas del Ecuador, entonces mi meta fue ingresar aquí, lo logré, entonces por eso, en mi anhelo fue la UNL. ¿Qué fue lo más difícil de haber estudiado en la universidad? Una de las cosas como que me impidió es como los apagones que hubo, la pospandemia, la manera que estuvimos en clases, modalidad virtual, pero todo eso se fluyó gracias a los docentes que nos ayudaron muchísimo. ¿Ser UNL? Es top. Felicidades por alcanzar tus metas. Gracias por elegir a la UNL. Ser UNL es top. Fin de espacio promocional y publicitario. UNL Radio. Bien, agradecemos a nuestra querida voz de la radio y damos la bienvenida a nuestras queridas invitadas. Bien, ¿cómo se sienten el día de hoy de estar aquí con nosotros? Andrea del Cisne Hidalgo Loján, licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. Cuenta con una maestría en Psicopedagogía, especialidad de Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria. Actualmente cursa el máster en Educación con mención en Neuroeducación y Programación Neurolingüística. Ha cursado varios diplomados en Pedagogía Montessori, en Psicología Infantil y Adolescente, en Psicoterapia e Intervención Psicopedagógica en Neuropsicología Clínica. Cuenta con varias áreas de conocimiento en Ciencias Sociales y Educación, Psicología General, Psicopedagogía, Neuropsicología e Inteligencia Emocional, diagnóstico en trastorno de aprendizaje, siendo docente alrededor de 17 años y actualmente ejerce como docente en la Universidad Nacional de Loja. Es gerente propietaria del consultorio de atención psicológico, en donde brinda atención, evaluación e intervención psicopedagógica, terapia familiar, infantil y adolescente. María de los Ángeles Paway Tenepaway, licenciada en Psicopedagogía, graduada de la Universidad Nacional de Loja. Cuenta con una especialización en Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos, con una amplia experiencia laboral, siendo coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil de la Escuela de Educación Básica Particular Amauta, durante el periodo 2023-2024. Ejerce actividad particular donde brinda evaluaciones, diagnóstico y tratamiento de problemas de aprendizaje y conductuales, intervención psicopedagógica, acompañamiento académico a estudiantes con necesidades educativas específicas. Con ello agradecemos a nuestra querida voz de la radio por darle la bienvenida a nuestras dos queridas invitadas, Andrea y María. ¿Cómo se sienten el día de hoy de estar aquí con nosotros? Bueno, buenos días. Buenos días con todos a los que estamos acá en este espacio.
también a las personas que nos están sintonizando. Gracias también por la invitación. Es muy importante que como universidad, como alma mater de donde me gradué también, podamos expandir estos conocimientos, ¿no? Esta psicoeducación, y que podamos también llevar ciertos conocimientos e información a personas que lo requieren, sobre todo desde esta parte científica, desde esta parte también real y desde experiencia, que quizá aún a mi corta edad, poca, pero acá con mi compañera yo creería que podríamos expandirnos mucho más. Así que pero bueno, seguro igual vamos a estar conversando sobre temas muy importantes, así que gracias por la invitación y bueno, aguantarnos un poquito el frío. Y ni tanto, porque aquí está abrigado. Sí. Hola, mis chicas, qué gusto. ¿Saben qué? Me siento orgullosa. Me siento muy orgullosa, porque aquí está una exalumna, aquí está alumnas que están justamente formándose dentro de la universidad, y aquí está una docente y exalumna de la hermosa y prestigiosa Universidad Nacional de Loja, que me siento hoy por hoy mucho más orgullosa, porque hay muchas cosas que en realidad están sucediendo dentro de ello y están generando un hito. Pues bien, me siento feliz, agradable, porque en este ambiente hace un año estuvimos hablando de algo referente también a los estilos de crianza, y hoy estamos topando algo que nos dejamos justamente en ese preámbulo, en esa hilera, porque nos faltó tiempo. Sí, ahí está la razón. Pero muy agradecida. No, sí, es un placer también para nosotros poder tenerlas, como no, a la Doc Andrea una vez más, tener la oportunidad de conversar, de tener un nuevo espacio para poder compartir tanto conocimiento y como no para ustedes, queridos radioescuchas, cada vez traerles ponentes de calidad que nos van a compartir mucho conocimiento, y esperamos que también la Doc María de aquí en adelante nos pueda estar presente en muchas más emisiones. Concuerdo contigo, Naidelin. Y bueno, para nuestros queridos radioescuchas, si de pronto se les pasó un poquito el tema, el día de hoy vamos a hablar sobre las heridas emocionales de la infancia y cómo estas repercuten en nuestra adultez. Entonces vamos a entrar un poquito en materia y me gustaría que empecemos a definir, por ejemplo, ¿qué es una herida emocional de la infancia? ¿Ya? Bien, para eso... A ver, en este punto... hago énfasis a lo que inicialmente estábamos conversando. En realidad, con coaching tengo ahí algo que hablar. Tenemos un tema importante. A ver, vamos a decir que justamente el título es muy vendible, ¿sí? Y es aplicable porque cuando hablamos de ello, en cuanto a las heridas emocionales, pues se aplica justamente a algo que nos pasó en la infancia, y démonos cuenta que dentro de la infancia tenemos dos aspectos fundamentales: la primera infancia de 0 a 5 y de 5 a 9 la segunda infancia. Entonces, ¿qué pasa ahí? El hermoso cerebro. Nuestro hermoso cerebro comienza a adaptarse, comienza a chupar como esponjita todo lo que asimila del entorno, y por ende, obviamente, las primeras personas que nos transmiten todas esas vivencias son nuestros padres y obviamente los cuidadores. ¿Y por qué digo cuidadores? Porque en la actualidad hay muchos hogares donde los niños están justamente siendo criadas por terceras personas, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Como les digo, el cerebro comienza a adaptarse, a chupar todo lo que en realidad vive en cuanto a su entorno, y obviamente ahí comenzamos a tener heridas profundas, heridas que nos marcan. ¿Cuáles son estas heridas? Son muchas, de las cuales vamos a ir hablando en el transcurso del programa, pero sí les puedo decir que aquí nosotros como adultos, como adolescentes, comenzamos a mostrar estas características de acuerdo a cómo nos relacionamos, cuando ponemos límites, incluso cómo nos tratamos, porque lamentablemente muchos de los jóvenes, muchos de los adultos comienzan un autosabotaje, ¿ok? Entonces, por eso es que se llama heridas de la infancia, eso que nos causó dolor y malestar, frustración en la infancia.
Es súper interesante lo que nos comparte la doc Andrea, pero también hago hincapié que un poquito antes de empezar la emisión conversábamos y nos decía la doc María que tenía un tema aquí con esto de la mención a heridas, y me gustaría que nos converse un poco, que Sí, nos claro. dé su perspectiva acerca de ello. Claro, bueno, yo sí tengo un conflicto quizá con el término heridas emocionales, porque claro, pasa que sí es un título muy vendible, pero lo hemos llegado a popularizar tanto, a adquirirlo como un concepto psicológico, que como tal, herida no es algo, es más que una herida, son experiencias que hemos vivido en la primera y la segunda infancia, y que dentro de estas etapas del desarrollo del niño se van, como dijo la doc, absorbiendo... Perdón, como dijo Andrea, vamos absorbiendo estos conocimientos. Y ojo, es muy importante, por ejemplo, que podamos observar que en nuestros niños, en estas etapas de desarrollo, hay diferentes formas en las que el niño aprende. Y eso es muy importante porque muchas personas van a decir, bueno, ¿cómo entonces absorbe el niño este conocimiento? Estamos hablando de etapas de 0 a 6 meses, estamos hablando desde los 6 meses hasta los 12 meses. Entonces, todas esas etapas tienen una característica específica y que a partir de los 2 años, en neurociencia o en estudios neurocientíficos, ya nos muestran que ya hay una mayor conciencia de la actividad que hace el niño en relación a su mundo o al aprendizaje en el que está viviendo, o lo que está a su alrededor como tal. Entonces, no es que de 0 a 2 años el niño no es consciente o no sabe nada, no, al contrario, en ese momento hay estas recepciones de aprendizaje, de conocimiento de su cerebrito, de sus neuronas, que a partir de los 2 años él ya empieza a darse cuenta. No sé si les ha pasado viendo a nuestros guaguas de 2 años que empiezan a preguntar cosas, aún en su lenguaje poco formal, por decirlo así, ¿no? Aún en su en sus balbuceos, ¿no? En el que ya empiezan a preguntar y a cuestionar cosas que para nosotros pueden ser como que muy simples, pero para el niño son importantes, que también el adulto pueda direccionar y pueda responderle a la criatura. Entonces sí tengo yo un tema ahí con el término heridas emocionales, pero creo que es más, como les digo, más mío y quizá de algunos otros colegas, que el término no lo usamos porque no queremos caer en esta contradicción, y cuando usamos los procesos de autoayuda o el coaching como tal, o talleres, estamos desvalorizando también todos los tipos de terapia que tenemos, que están o tienen un respaldo científico, y que a la vez, cuando buscamos este tema de autoayuda, en vez de que nos ayuden, estamos más bien saboteándonos. Exactamente, cayendo en la victimización constante, y eso no se puede permitir, al menos en el adulto que ya es consciente y que aún tiene todos estos, llamémoslo como un punto de estrés postraumático de todo lo que vivió en su infancia. Ponerse al frente con una persona que no tiene conocimiento de cómo manejar estos procesos, pues va a estar peor. Con lo que tú acabas de decir, acotando, justamente hay pacientes que vienen a consulta, y tengo 2 tipos de pacientes, de los que ya han venido porque han ido a coaching, porque han venido a estos grupos que los motivan un fin de semana, les dan unas pequeñas características y listo, se fue, ¿no? Pero no vienen con ese aprendizaje que implica ir a terapia, o sea, ser un terapeuta respecto justamente a sus necesidades, y vienen con muchos rezagos después. Y lógicamente, cuando vienen con esos rezagos, no podemos ayudar plenamente porque ya vienen, es que allá me dijeron, allá hablaron, allá aplicaron. Es muy complejo. ¿Ok? Y hay otra cosa también, puntualmente con lo que acaba de decir mi compañera, mi colega, obviamente, como les digo, o sea, yo siempre voy a decir que el cerebro es maravilloso, ¿sí? En cuanto a ello, pues con esos flashes que tenemos como adultos, muchos de mis pacientes, cuando quieren de alguna manera venir, y vienen no por ellos, vienen por sus hijos, y tú haces, bueno, a ver, una secuencia, ¿qué hemos venido haciendo como padres? ¿Qué hemos venido haciendo como la persona que a lo mejor muestra su necesidad, pero en sí siempre es el grupo, la familia? Entonces, ¿qué pasa ahí? Dejo de lado a la persona que llega y me enfoco a los padres, y allí encuentro que la mamá no se acuerda de su infancia.
que hay lapsos que ella camufló esto, porque ya les digo, el cerebro es tan hermoso que para sobrevivir el cerebro coge y dice, no, en este momento voy a camuflar esto para que no te cause dolor, pero no por eso dejamos de sentir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Luego lo comenzamos a mostrar con otras cosas que ya puntualmente vamos a ir desarrollando. Sí. A propósito de lo que mencionamos acerca de manera inconsciente como tapar, no justamente sanar, sino decir, lo hago a un ladito y me centro en seguir mis demás actividades. Justamente muchas de las veces experimentamos como sucesos bastante traumáticos en la infancia, pero no somos conscientes, sino hasta que llega algo, un detonante que nos hace, digamos, traer al presente ese recuerdo, esa herida, como estábamos comentando. Entonces mi pregunta es, ¿por qué las heridas emocionales de la infancia suelen llegar a manifestarse ya en la adultez? Vuelvo a repetir, no solamente en la adultez, ya lo comenzamos a vivir dentro de lo que implica justamente la adolescencia, cuando el niño primero no puede socializar y para los padres es muy puntual, es que mi hijo es así. Para la docente, es que el niño es muy tranquilo. ¿Ok? Introvertido. Es el mejor de la clase porque no hace nada. O sea, está como la plantita aquí adornando, pero definitivamente solamente está de alguna manera adquiriendo las destrezas, o tal vez no, porque estamos hablando de que un cerebro que está de alguna manera con caos implica que ahí viene la amígdala, la corteza cerebral, la corteza prefrontal, el hipocampo, lo que hablábamos previamente. Ahí viene cómo este niño está aprendiendo y cuánto esto detona para incluso que el niño no aprenda. Y muchos de estos niños comienzan a decir, no, es que el niño tiene un trastorno de aprendizaje. Y no, a veces no es el trastorno, ¿saben? Es el ámbito emocional, cómo este niño de alguna manera se siente en ese grupo. ¿Cuántos estudiantes dentro de lo que corresponde las unidades educativas desertan porque no se sienten bien en el lugar donde están? Entonces, obviamente, estas cosas se vienen repercutiendo. Ahora con el adulto no puede decir no puede poner límites, comienza a romantizar el amor y decir, es que él me ama y por eso me está cuidando de mañana, tarde y noche y me pide incluso mi ubicación GPS. Error. Comenzamos a mostrar demasiada ansiedad, hiperventilación, porque no aparece mi hijo, porque no aparece mi pareja, porque no puedo hacer algo. O sea, son cosas que incluso las personas que de verdad la han sufrido estas situaciones en la infancia no saben todavía percibir esa red flag, o sea, las banderas rojas. Es por lo que tenemos normalizado. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero no lo veías, yo sí lo veía, yo sí lo veía, él estaba así, él estaba traicionando. Pero la otra, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿No es cierto? O ya nos dicen, no, pero es que de chiquito le trataron mal. Entonces aquí aplicamos la canción de Alejandra Guzmán, con los ojos cerrados. Sí. A ver, tú dime lo que hago. Sí, coincido muchísimo con usted, Doc. Y es muy, muy importante algo interesante que pasa en nuestros adolescentes. A veces, al menos yo también en consulta, cuando vienen mis adolescentes, digo, ok, ven, vamos a conversar, vamos a hablar, pero antes de hablar contigo, primero el papá y la mamá. Vengan a hacer terapia ustedes primero. Todo paciente menor de 18 años, primero es la familia y luego tú como paciente. Porque al final, y más que paciente como usuario, porque todos los procesos en nuestros niños y en nuestros adolescentes también tienen que ver mucho con lo que están viviendo en casa y también con lo que están viviendo en la familia. Y estas, no solamente estas heridas emocionales se las ve en casa, sino también en contextos sociales, en comunidad, en qué estados o en ciclos de violencia están, a lo mejor en un barrio, en una ciudad donde tenemos delincuencia, donde hay, muchos factores
que van a intervenir en estos procesos de desarrollo y de crecimiento. Yo coincido mucho con que en el adulto a veces dicen, bueno, esta decisión que tomo, ¿la tomo desde qué punto, desde qué lado, ¿no? Si lo tomo desde una decisión consciente, sabiendo y conociendo, reconociendo que tengo estas heridas de la infancia, reconociendo que esto me pasó y más que reconocer, haber trabajado en eso y desde ese aprendizaje traerlo a mi realidad, a mi contexto real y con ello avanzar y seguir adelante. Y eso no quiere decir tampoco que estemos mal, ¿no? Lo que decíamos también, nosotros como psicólogos, yo personalmente tengo mi propio terapeuta, siendo psicóloga, porque es importante estar acompañados, porque a lo mejor incluso yo ver a mi adolescente, ver a mi niño y de pronto veo una actitud, una conducta y sí, justo está ahí ese flash que dice, ¡ay! Esto me pasó a mí también. Y de pronto empiezo a anotar en mi bitácora, doctora, mire, he descubierto algo más. Y esa es la intención. Es muy importante también el tema del abandono. Y me gusta mucho alguna frase, no recuerdo en dónde lo leí, pero decía, no es que te da miedo al estar solo, sino que te da miedo el silencio, porque en el silencio te encuentras a ti mismo y qué vas a encontrar en ti, ¿no? ¿Qué encuentras? ¿Cuál es el momento en que tú te confrontas y te dices, a ver, ¿qué está pasando contigo, adulto? Que estás así, ¿por qué estás tan reactivo? ¿Por qué no puedes reconocer emociones? ¿Por qué no te puedes reconocer con que estoy enojado, pero esta actitud de haber golpeado la mesa, de haber gritado, de haber insultado, de haber humillado a una persona, porque al final nuestras palabras tienen mucho poder también en cómo lo decimos y a quién le decimos, ¿no? Dependiendo también quién es la persona receptora. Pero el reconocernos y podernos confrontar también es muy importante y darnos ese espacio y darle también, ya reconozco, al menos los que son padres, yo no soy mamá, pero los que son padres, a mis estudiantes, a mis hermanos también, a mis sobrinos, darles esa seguridad, ¿no? De que pueden tener un lugar seguro en el que pueden decir, mamá, papá, me siento triste, me siento mal, escucharlos y comunicar. Y falta mucho eso en nuestros papitos, en el adulto, poderse comunicar con el niño para que el niño pueda entender también, entenderme, porque ojo, para el niño también es un lenguaje diferente. Nosotros como adultos manejamos términos técnicos, científicos, todo lo que nosotros podemos comunicar, pero en el niño no nos va a entender. Entonces a ellos tenemos que hablarles desde metáforas, incluso desde metáforas poderles sacar, a ver, si esto te hizo sentir triste, la forma en cómo ya reaccioné, la forma en cómo yo te felicité incluso, y en el adolescente igual, el adolescente no es que no quiere estar con el papá o no quiere con la mamá, el adolescente sí quiere que esté escondido en una esquina, pero sí quiero ver que mi papá esté presente ahí para apoyarme o sostenerme. Entonces eso es muy importante también, que nuestros papitos empecemos a ver, y nosotros también adultos, a reconocer, a buscar que sí tenemos que tener nuestro momento de soledad, de tranquilidad, de silencio, de confrontación y ver, bueno, qué hay en esa infancia, qué hay en lo que a mí me pasó, en esa etapa de familiar, escolar o incluso en mi barrio. ¿Qué ocurrió ahí? Bien, es bastante interesante este punto de vista que nos han acotado, y para quienes nos están escuchando, ¿en cuántas ocasiones no nos hemos sentido con los ejemplos que han citado? Estos momentos en los que exploto, en los que me siento muy mal, en los que una pequeña situación me colapsa completamente. Entonces, si nos sentimos identificados con algún tipo de esta situación, es muy importante que prestemos atención a las recomendaciones que vamos a recibir a lo largo de esta emisión. Bien, y como íbamos mencionando, estas heridas que surgen en la infancia, desde la adolescencia ya se empiezan a presentar, y es en esta adolescencia en donde nosotros tenemos algo que es la construcción de la identidad, este conjunto de situaciones que nos van pasando, que van construyendo en mí una personalidad o ciertas características que me van a acompañar a mi vida adulta. Entonces, aquí un poquito me gustaría ahondar un poquito en información sobre cómo influyen estas diversas situaciones que me van pasando en la infancia en la construcción de esta autoestima o de la autopercepción que tengo de mí mismo. Si tú, por ejemplo, le dices, bueno, un niño está jugando. A ver, voy a hacer aquí una dinámica. Ya. Por ejemplo, digamos que ella es mi mamá. Ya. Y de pronto yo soy la guagua de 5 años, ¿no? Y yo estoy, bueno, no sé, cantando, ¿no? Y viene mi mamá justo de dar clases a los estudiantes de psicología clínica.
totalmente estresada. Y yo estaba cantando en el mueble y bueno, no sé, de Frozen, me invento, ¿no? Estaba, no, hoy no es las de Frozen, son las guerreras del K-pop, pues ahora las... No me sé la canción, pero bueno. Entonces estoy cantando y de pronto mi mamá, ¿no? De lo enojada que está, de lo estresada, de pronto me dice, cállate, tienes una voz horrible. Yo como niña, es muy probable que yo me siente, primero me voy a asustar porque me gritó mamá. Segundo, no entiendo por qué me dijo que mi voz era horrible. Otro efecto es que es muy probable que a partir de ese momento yo deje de cantar. Sí. Y entonces eso que le pasó al niño empieza a quedarse dentro de su corazón, también en su subconsciente, en su inconsciente, o incluso hasta en su subconsciente no, pero empieza a quedarse ahí estancado y de pronto empieza a bajar la voz, ya no empieza a interactuar con los demás, empieza a esconderse, empieza a bajar, ¿no? El ritmo de su voz, ya no quiere participar en clases porque su voz era horrible, y no solamente por la palabra que dijo, sino por quién se lo dijo, que mi figura de seguridad acaba de romper eso. Entonces, mi seguridad me puso esa barrera, y si este adulto de quien yo confío me dijo que mi voz era horrible, yo lo voy a adquirir, lo voy a tomar. Entonces, pasamos a esta etapa adolescente y ahí encontramos a este chico introvertido y vienen los papás y dicen, pero es que mi hijo de pequeño cantaba, gritaba, bailaba, era hiperactivo. ¿Qué habrá pasado? La mentira número 1 de los padres. ¿Qué pasaría? Doctora, usted es psicóloga, ayúdeme. No, venga, sé. Siéntese acá, venga, siéntese y aquí hablamos las dos. No sé de dónde aprendió. Sí, y justamente ese es un ejemplo muy bajito de lo que generalmente se ve en nuestros contextos reales, ¿no? Pero llega este adolescente y en este adolescente ya vemos que es un chico introvertido, es un chico que no comparte socialmente, no quiere salir, de pronto empieza con gorras, de pronto empieza a cubrirse mucho, y esto hace que al final, por ejemplo, si no comprendió un ejercicio de matemática, le va a dar vergüenza preguntarle, profe, ¿puedes explicarme este ejercicio de matemática? Se queda como un vacío de aprendizaje y de pronto viene el profe y dice, no, es muy probable que el estudiante tenga dificultades de aprendizaje específicos. No es que no. Y no sabemos no la base, es eso, exactamente. El comentario que provocó todo esto. Miren, una palabra de esta figura segura, cómo golpeó al adolescente ¿De qué manera y al impactó? adulto. Y es muy probable que el adulto, que este mismo niño que pasó adolescente y ahora es adulto, se aguante las humillaciones de su jefe, se aguante que lo griten, el autosabotaje, no, es que sí es verdad, es que yo soy tonto. Es o que un no, jefe abusivo. Y aparte de un jefe abusivo, porque parte que pueda tener un jefe abusivo también, pero... O un padre que replica. Exactamente. Miren, entonces al final, un pequeño ejemplo de algo tan chiquito, entre comillas, como desató a un adulto que es muy probable que lo vaya a psicomatizar. Somatizar, se me fue la palabra. Somatizar, va a tener una enfermedad, no va a saber de dónde salió, es muy probable que se desarrolle en la garganta. Entonces, es ese cúmulo de tantas emociones que no las pudo expresar y que es muy probable que esa niña de 5 años que dijo, me siento y me asusté, se quedó con el miedo y no volvió a decirle, mamá, ¿por qué gritaste? ¿O por qué me dijiste tal cosa? Y empieza un temor hacia esa figura segura. Me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque lo hiciste con peras, lo voy a hacer con manzanas. Hagamos aquí una ensalada de frutas, no pasa nada. Para que entiendan un poco esto, un poco más mis estudiantes, porque muchos no entienden en realidad totalmente cómo es esto. Pero aquí hablamos de cuerpo-mente, ¿ok? El cuerpo reacciona a algo de acuerdo a esta mamá que era wow y que llegó y lamentablemente hizo un comentario, hizo una crítica, una observación que fue poco constructiva y más bien destruyó, ¿sí?, a ese niño. Lo que tú dijiste, el niño primero puede caer justamente con lágrimas, se puede aislar. A lo mejor si este niño es más seguro, mamá, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y si la mamá no entiende
obviamente va nuevamente a generar otra reacción negativa con la pregunta de este niño. Y más intensa. Y ahí va a ser mucho más intenso el proceso mental que va a vivir este niño, ¿ok? Entonces, acuérdense, cuerpo, mente, reacción, acción, ¿ok? Esta es una reacción-acción. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se dan estas heridas? ¿Por qué? Papás que estuvieron mucho tiempo, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? O sea, acuérdense, siempre lo voy a decir a mis estudiantes, a ustedes, a mis pacientes, demasiado es malo, muy poco también es malo, pésimo igual. Acuérdense que para llegar a un equilibrio tenemos que ser una constancia, o sea, tratar de que el niño desarrolle justamente esas habilidades sociales para que venga y me diga, oye papá, ¿sabes? Esto me pasó y esto hice. No darle diciendo, ¿y por qué no lo hiciste? Yo mañana me voy y hablo con la profesora y comienzo a echarle más candela al fuego. Cuando después me voy a la escuela, el niño juega y juega con el compañero. Tranquilo. Y el problema lo llevamos los padres, ¿no? ¿Qué pasa con ello? Esos padres dentro de su estructura muchas veces también tienen muchas fricciones, donde la mamá a lo mejor quiere poner reglas y el papá las destruye. ¿Sí? Entonces ese niño que se convierte en un adolescente, en un adulto, o quiere seguir demasiado esas reglas y decir, sí, yo te hago todo, yo les doy el mejor trabajo, trabaja 12 de la noche, no importa, sí, 12 de la noche, pero cuando yo me voy a sentir totalmente y plenamente libre y efectivamente estable emocional. Lamentablemente con estos rasgos, la mayoría de las personas que padecen estas situaciones comienzan a tener problemas digestivos, ¿sí? No pueden dormir, comienzan a tener otro tipo de comorbilidades, por ejemplo el aprendizaje, no saber qué, oigan, ¿qué iba a decir? Díganme, a ver qué voy a decir. O sea, viene un lapsus que mi mente se queda en blanco, tenía todo ya ahí, pero definitivamente no supe qué hacer, qué decir en ese instante. Entonces, ¿es por qué? Porque mi hipocampo es justamente el que recepta justamente todo eso del aprendizaje y cómo yo transmitirlo desde mi infancia hasta la adultez. ¿Qué pasa? Que se disminuye. Y al momento de disminuirse, lógicamente ya no voy a hacer lo mismo que hacía cuando era tal vez joven, si es que me voy a una edad adulta. O a lo mejor cuando yo era niño yo digo, mami, no sé qué me pasa, pero últimamente me estoy olvidando las cosas. O al otro día, mamá, estás en el trabajo, por favor, me olvidé el libro, me olvidé todo. O sea, son cosas que puntualmente nos pasan y eso es parte de lo que estamos hablando. Y sí, tomando un poco la información que nos está compartiendo la doc Andrea, muchas de las veces sabemos que la repercusión de una acción atrae dos polos, o si bien nos vamos por la parte donde nos cohibimos, dejamos de hacer cosas, también hay que tomar en cuenta que hay la otra parte en donde las personas tomamos ese diálogo y queremos ser perfeccionistas. Y es ahí donde muchas de las veces se crea este diálogo interno, este diálogo negativo que nos dice que más allá de impulsarnos nos daña y nos llega como a tener una presión en donde la persona toma esas críticas como una forma de que no, yo tengo que ser mejor y tengo que complacer. Y referente a esto, me gustaría que nos cuenten un poco acerca de en qué punto los adolescentes crecen y confunden este perfeccionismo y este daño con estas frases que se dicen con la autocrítica sana y lo que vendría a ser ya un autocriticismo destructivo que viene, o sea, que parte desde este suceso que nos dañó desde pequeñitos o si bien en la infancia, en la etapa que nos haya sucedido. Hay varios factores en el desarrollo del adolescente y hay que tomar un factor principal, el tema hormonal. Están en un crecimiento, ¿no? En el que no solamente es cómo mi mente está reaccionando, sino también estamos en este tema en el que hoy estoy muy contento, muy feliz y no probablemente porque algo me ocurrió, sino porque, bueno, hoy amanecí feliz, ¿no? Amanecí todo eufórico y quiero hacer y no quiero hacer y de pronto a la tarde nuevamente bajaron esas hormonas. Entonces, este es el principal factor que yo lo considero como principal factor porque tenemos que ir primero descubriendo cómo en el adolescente está su estado de salud, primero. También cómo es el tema de su nutrición.
porque el adolescente lo que más quiere es comer comida chatarra, ¿no? Entonces hay que primero regularlo a nuestro adolescente, por ejemplo, en este equilibrio de salud física, fisiológica, ¿no? Y de ahí sí empezar a ver estos factores que tienen que ver también ya con nuestra salud psicológica. Entonces, ¿qué pasa con nuestro adolescente? O al menos yo que lo he visto en consulta. Muchas veces nuestro adolescente nos habla del trato de nuestros padres, ¿no? De cómo el papá lo trata, es que todo quieren enviarme a mí a lavar los platos, es que yo tengo que hacer tal cosa, y ahí está mi hermano, y mi hermano no hace nada, y él es mayor a mí, y yo qué, y dónde quedo yo, ¿no? Entonces, queda ahí en este espacio de, a ver, si mi mamá no me ve a mí como una persona importante, pero mis amigos sí, y tenemos un espacio social en la que no me está ayudando tampoco a construir, pero que me siento seguro acá, ¿a dónde el adolescente va a ir? A donde se siente seguro. Y de pronto deja este lado familiar, ¿no? Estamos hablando de un factor de redes sociales. Las redes sociales nos están consumiendo hasta nosotros los adultos. Estamos hablando de Instagram, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de, bueno, no sé qué otras redes sociales habrán actualmente, pero hasta donde yo sé que las que más se usa es Instagram y TikTok. Y vienen con nuevas... De hecho aquí, perdón, tienen otras redes que se llaman de bajo mundo, para que escuchen los papás. Los videojuegos que forman parte del... Ni siquiera son los videojuegos como tal, son redes que los chicos se comunican, por ejemplo aquí en Loja hay jóvenes que se comunican con otros chicos que ni conocen, o sea, lamentablemente se da, porque dentro de ese grupo que ellos deberían estar acorde, felices, llevándose, literalmente no pudieron llevarse, los papás sí se llevan y por eso estamos ahí. No, tienen que estar en ese colegio, tienen que estar en esa escuela, porque yo como papá me siento bien con los papás, pero no nos damos cuenta que nuestros hijos no están haciendo un grupo sociable y están justamente cómodos. ¿Qué hacen estos jóvenes? Tienen este tipo de redes, no sé exactamente cómo es, pero es como de baja frecuencia. Yo tengo conocimiento que, digamos, lo que ahora o donde están socializando es el tema de videojuegos online. No, que eso ya pasó de moda. Bueno, yo digamos que lo tengo como que en esta línea y muy presente, tanto por mis alumnos como por mis usuarios. Es que y que ellos al final, dentro de todas, de las redes de este bajo mundo, se siguen involucrando, y no solamente son adolescentes, son adultos que están buscando víctimas y traerlos al mundo. Justo lo que tú acabas de decir, lamentablemente hoy por hoy, ¿qué vemos? Muchas adolescentes que se pierden, que no están, que necesitamos buscar, y lamentablemente es eso. Ellas buscaron amor, apego en alguien que yo no conocí, pero él se dio cuenta de esa falencia que yo tenía emocionalmente, y obviamente ahí viene y te ataca el cuento de la Caperucita Roja y el lobo, ¿ok? Entonces, prosigue. No, sí, es verdad, pero es muy importante también mencionar a quienes son papás que estemos muy atentos a este tema de redes sociales. Ojo también es muy importante, no invadamos tampoco el espacio del adolescente, porque el adolescente está en su momento también de individualizar, de autonomía, más que independizarse o individualidad, no, está en autonomía, y hay que permitirle, hay que otorgarle también estos espacios de confianza, porque si nosotros estamos sobre el adolescente, olvídense, eso va a ser... Claro, aquí va a polarizarse, o lo vamos a tener sobreprotegido o se va a aislar, como dice a poner límites. Exactamente, y eso es muy importante. Estamos viendo adultos que no ponen límites y estamos buscando este tema de familiaridad psicológica en la que lo que conozco es seguro, pero si conoces violencia, si conoces... Repites patrón. Exacto, o sea, conoces violencia verbal, conoces violencia psicológica, conoces violencia física, probablemente conoces violencia sexual. Entonces, claro, como esto yo conozco, entonces esto para mí es seguro. Y ahí vemos a mujeres que están en ámbitos de violencia, adolescentes incluso. A mí me pasa mucho que yo salgo del consultorio y de pronto salen los chicos de los colegios y ya veo una chiquilla que no le pongo más de 15 años, aunque ya nuestros adolescentes son más altos que uno, más desarrollados que uno, pero ya veo una guagua de unos 15, bueno, para mí guagua, una adolescente de 15 años y el novio con la mano ahí en la pared y gritándole. Le digo, estos pelados, o sea, ¿qué
les pasa? Y todo el mundo sigue caminando y nadie hace nada por detener un acto de violencia. ¿Por qué es un acto de violencia? Es que nos da miedo. Ahí va un punto, bueno, no sé, yo creo que depende mucho de la personalidad de cómo, si me paralizo, si actúo o me voy, huida. Mira, ahí viene no solamente de la chica o del chico, porque aquí no puedo hablar solamente de la niña o del niño. Exactamente. ¿Sí? Yo como mamá me di cuenta algún momento cuando yo le decía a mi hijo, tienes que cuidar a las mujeres, pero vino una compañera y me lo trata mal. Entonces obviamente dije, no, también tendrás que poner tus límites. Claro. Pero eso lo generas con el tiempo a través de obviamente las cosas que tú vas viendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí con lo que tú dices? Ok, hay este círculo inmediato que sí puede estar adyacente a esta pareja. Tal vez habrá uno que diga, oye, ya, o sea, ya, mira, te voy a mostrar, él está haciendo esto o ella está haciendo esto, pero vuelvo a repetir, él o ella se sienten afectivamente comprometidos y también sexualmente, porque ya hablemos que los jóvenes justamente ya tienen una sexualidad previa, entonces la mentalidad obviamente de acuerdo del sesgo familiar lojano es justamente tienes que casar, eso va a ser de por vida y no es así, o sea, no es así. No. Entonces aquí lo primero que podríamos decir, creo, poner límites, ver en realidad una comunidad que me ayude a superar. Aléjense de los negativos, aléjense de los que me dicen, ay, mira cómo ha venido ella vestida y cómo está ella, ay. O sea, alejémonos de esas personas, seamos mucho más proactivos, analicemos mucha más nuestra vida, hagamos escritura terapéutica, que es algo muy importante porque el coach te ayuda con técnicas, pero también la escritura y guiarte con un terapeuta, que justamente aquí viene lo que tú decías, la terapia cognitivo-conductual te va a ayudar muchísimo dentro del alcance a partir de lo que estamos hablando el día de hoy. Y obviamente, ámate. Respétate, háblate desde el corazón. Oye, estás muy bien, qué guapa, gracias por estar aquí, miren qué bonito grupo que hicimos. O sea, cosas y personas y palabras que me den un incentivo, una petadita de la buena suerte para comenzar nuestra vida. Quiero agregarle dos cosas así rápido para ir a la siguiente pregunta. También reestructurar nuestro lenguaje, empezar a reconocer también cómo estamos nosotros hablando y qué es lo que estamos escuchando, ¿no? El hecho de que como en el diálogo son a veces palabras que es muy probable que puedan a lo mejor para mí no ser hirientes, pero para otra persona sí. Y como ese es mi lenguaje, no, es que yo así hablo, no, espera, hay que reestructurar también el lenguaje. Tenemos que hablar con un lenguaje positivo, con un lenguaje también que nuestras palabras sean acorde a lo que sentimos, porque si eso viene desde lo que siento, vamos a poderlo transmitir. Empezar con nuestro proceso de escucha activa y agregarle también hay una terapia que, bueno, ahora está haciendo un auge en todo lo que tiene que ver con la parte europea, es que la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia que se puede complementar junto con la cognitiva conductual. Y les dejo de tarea para que lo averigüen, que es terapia de aceptación y compromiso. Muy bien, estos tips que nos han dado en este momento son muy útiles y son muy importantes para quienes nos están escuchando, porque recordemos que a veces no empezamos directamente con esta decisión de voy a terapia mañana, o me gustaría iniciar, o hay algo que tengo que tratar, sino que podemos empezar desde casa con pequeñas acciones, como por ejemplo este autodiálogo interno, cambiar un poquito, desde ese negativismo que de pronto me hablo todos los días feo y me digo, es que esto me queda horrible, o es que hoy no me veo bonita, cambiar un poquito este diálogo interno y empezar con acciones de poco a poco hasta en algún momento tomar esta decisión de llegar hacia terapias más estructuradas. Bien, en base a ello y citando el ejemplo del que estaban hablando ustedes un poquito de las relaciones de noviazgo, nosotros tenemos algo que es que construimos vínculos afectivos de amistades a lo largo de todo nuestro ciclo vital, es decir, voy a la escuela y ya hago amigos, de pronto empiezo en un entorno laboral y ya tengo amigos, y todo esto nosotros los conocemos como vínculos, ¿ya?
Los vínculos no necesariamente, para quienes nos están escuchando, son solo en pareja, también se dan en amigos, esta relación laboral entre jefe y esto, o en los distintos entornos en los que estamos. Entonces, de pronto, ¿cómo todas estas situaciones de las que venimos hablando hoy, que son estas heridas emocionales, por así llamarlo, o estas situaciones no tan positivas que me van pasando en la infancia, afectan o influyen en la elección de estos vínculos? Como por ejemplo, de pronto una situación que me pasó cuando yo era chiquita, tenía 3 años y mi mamá me gritó, de pronto ahora que yo ya soy una adolescente o una adulta, influyen en la elección de pronto con qué personas tengo vínculos más cercanos o con quién no. ¿Ya bien? ¿Empezamos? A ver, bueno, independientemente del ser humano, recordemos que siempre es la estructura biológica, psicológica, social. No podemos quitar esa estructura dentro de nuestro ser, ¿ya? Dentro de ello, obviamente que vamos a buscar afinidades, pero ¿qué pasa cuando no las encontramos? La media naranja. Esa naranja que no es naranja y fue limón, ¿no es cierto? Entonces, bueno, comencemos con los patrones. El niño que tiene un grupo, pero determinadamente comienza a ejercer presión con ese grupo o se comienza a aislar, ¿ya? ¿Qué pasa con el adulto? El adulto que también tiene presión para tener un grupo, para poder interactuar con ese grupo, incluso en el trabajo. En el trabajo pasa mucho que lamentablemente los adultos que vienen con este tipo de rezagos comienzan a tener grandes problemas con los demás, no tienen una relación sana, no podemos también tener límites, no hay ese alcance afectivo, tampoco está el hecho de decir, oye, qué bien lo hiciste, porque nos sentimos incluso vulnerables y mal porque ella se fue a dar esta entrevista en la UNL Radio. Fíjense cómo es esto. Entonces, muchas veces nos quedamos con eso de decir, oye, qué bien que lo hiciste, y nos quedamos como que, ya vino. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente esas caras, esos gestos son repetitivos a través, obviamente, de lo que yo he venido viviendo. Cuando yo le decía a mi papi, oye papi, mira, me gané el diploma, y el papi, apenas es un cartón. ¿A cuántos nos ha pasado? Y de hecho hay una pregunta hoy día que decía, que posteaba, ¿qué recuerdas cuando tus padres estaban mal? Estaban enojados. ¿Cómo te sentías cuando tus padres hacían cosas malas hacia ti? Exacto. Si nos ponemos a pensar, muchos decimos, ay no, yo soy ahora, rompí patrones, he hecho... No, siempre va a haber rezagos. Y si a lo mejor tú dices a alguien de confianza que le pregunte a tus hijos cómo se siente, qué es lo que está pasando dentro de tu familia, los hijos también van a decir, es que mi mamá cuando viene enojada, mejor me voy al cuarto y no digo nada. O mejor me voy a dormir para que al otro día amanecer y mi papá no le esté hablando o haciendo algo a mi mamá. Justamente cuando estábamos hablando acerca de los límites, de permitir o normalizar actos violentos o también alguna acción que genere control sobre mí mismo o sobre otra persona, cuando hablamos un poco acerca de estos vínculos, ¿qué nos hace normalizar, de alguna forma repetir esto en un vínculo que estemos creando? Desde la parte neuro me gustaría que nos explique un poco, porque como nos dice la doc Andrea, el cerebro es tan amplio y tiene tantas formas de adaptarse que puede hacernos reaccionar de distintas maneras. ¿Qué nos hace a nosotros? A ver, es que el hablarme de qué nos hace no me queda muy clara. Repetir la acción. El por qué repito yo estos patrones. Ok. Bueno, cuando nosotros, nuestro cerebro es, como decía la doc, es muy inteligente, vale ese término, que al final lo toma y todos estos episodios los guarda por el sentido de supervivencia, lo que hablábamos al inicio. Pero ¿qué ocurre? Dentro de la neurobiología, cuando hay una situación en la infancia que genera un trauma, en la que hay una exposición de nuestro hipocampo, de nuestra amígdala cerebral, donde está de por medio esta regulación emocional y este generador de estrés, ¿qué es lo que hace? Va a empezar a enviar neurotransmisores de una manera muy fuerte, llamémoslo así, ¿no?
si nosotros tenemos, para hacerlo como ejemplo, si nosotros tenemos un cableado de luz y el voltaje no es acorde al cableado, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Lo mismo va a pasar con nuestro cerebro, llamándolo poniendo esta metáfora, ¿no?, de ejemplo para que me lo puedan comprender quienes nos escuchan. Como va a haber este cortocircuito, que va a haber un apagón, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar en nuestro cerebro, va a haber un apagón, que es muy probable que conforme vamos creciendo y en el desarrollo de nuestra infancia, nuestra adolescencia, si no hay estímulos positivos, ojo, tenemos neuroplasticidad, si no hay estímulos positivos, si no hay actividades que generen esa estimulación neuropsicológica, esa parte que se desconectó de nuestro cerebro, es muy probable que permanezca desconectada. Y ahí tenemos, por ejemplo, en nuestra amígdala cerebral, en nuestro hipocampo, en nuestra corteza prefrontal, está dentro de nuestra toma de decisiones. Nuestra corteza prefrontal es quien decide, por decirlo así. Si aquí se desconectó, ¿qué va a pasar? Voy a reaccionar a una decisión de, ¿quieres chocolate o quieres café? Tienes 2 segundos, no sé. ¿Por qué? Porque está desconectada esa parte y porque, ojo, no hubo una estimulación antes, y eso ocurre en los niños. No hay una estimulación, ya se desconectó algo, no hay estimulación, llegamos a un adolescente donde el adolescente está muy complejo de poderse relacionar socialmente. Si no hay relaciones sociales, carecemos de estimulación social, de comunicación, de escucha, llegamos al adulto y nos enfrentamos a un adulto donde es o muy reactivo o muy pasivo o, por último, pasivo-agresivo. Ay, la alarma del receso. O muy activo pasivo o reactivo. Eso como una metáfora que podría a lo mejor servirles a quienes nos escuchan. De ahí, si les vamos a meter conceptos un poco más complejos, por favor. No, profe. Lo podríamos hacer. Profe, no entendemos. Siempre busquemos, yo siempre diré que siempre busquemos temas o conceptos sencillos para que lo puedan comprender quienes nos están escuchando. Sí, ha sido súper interesante todo lo que hemos comentado. Para cerrar, me gustaría que nos den un poquito acerca de estrategias o pasos que nosotros podríamos aplicar a personas que están en un proceso de sanación acerca de esto. Nos cuentan un poquito y para ir cerrando el tema, porque de verdad hay muchísimo que podríamos seguir conversando, temas que salen, o sea, nos podríamos ir muchísimo, pero lastimosamente el tiempo no nos da. Entonces, para que nos compartan un poco para nuestros radioescuchas y que se lleven algo bueno, no solamente decimos, y ahora ya me dijeron cuál es la acción y no me dan solución. Rayos, yo ya tengo algo. Me identifico. A ver. Primero, psicoeducación, por favor. Busquemos fuentes que tengan un sustento científico. Eso es muy importante, que tengan sustento científico y que busquemos también espacios en los que nos podamos sentir seguros. Que aquí iría el segundo punto, las redes de apoyo, redes sociales, y no me refiero a las tecnológicas, sino redes comunitarias. Lo mejor que podemos hacer es sostenernos en espacios seguros, en nuestras amistades. Si nuestra familia a lo mejor no es mi espacio seguro, tengo mis amistades, tengo mis amigos. Tercero, intervenir en el... Tercero, aceptar que algo ocurre conmigo, tener esta visión interna, ¿no? Y desde esta visión interna ir. Cuarto, con un terapeuta, que no está mal ir al psicólogo, por favor, no está mal ir a terapia, no es que los que estamos loquitos vamos, no, poquito, pero no, ya, no, vayan a terapia. Yo creería que desde ahí vamos a trabajar el tema de la inteligencia emocional, que bueno, que ojalá en algún momento tengan y podamos explicar cuáles son estos 5 pilares de la inteligencia emocional. Muchas gracias. Bueno, para concluir, creo yo, es muy importante que cada uno de nosotros entendamos cuál es el proceso. Vayamos a un psicólogo. Este psicólogo tiene que ser de confianza para yo romper esa brecha emocional de qué le digo, si le digo, no le digo. Cuando voy al psicólogo, al terapeuta, tengo que abrirme, tengo que hacer que la otra persona me vea desde el interior en cuanto a esa acción-reacción respecto de nuestro cuerpo y nuestra mente. Las terapias hay muchas. Aquí ya la colega nos ha dado una muy buena, ¿sí? Y también obviamente la que yo les decía, síganla. Si quieren hacer coaching, si quieren hacer charlas, si quieren aprender un poquito, si van a hacer talleres, pueden hacerlo, pero eso no sustituye el ámbito terapéutico. O sea, eso, por favor, quédense con esa idea última
Y por último, pues agradezcan por el día, agradezcan por lo que son, agradezcan por lo que tengan. Háblense bien, háblense bonito, véanse bonitas para ustedes, bonitos para ustedes, no para el mundo, porque no necesito que los demás me vean bien si yo no estoy bien. Gracias con ello. Muy bien, agradecemos a las dos doctoras que nos han acompañado el día de hoy, Andrea y María. Ha sido un gusto conversar con ustedes y también tomamos este espacio para agradecer a UNL Radio. Bien, 98.5 FM. Gracias a ellos por su apoyo continuo que nos ha permitido dar luz a este proyecto y hablar hacia las personas sobre temas de salud mental y, cómo no, romper estos estigmas sobre terapia y la importancia de tomar procesos terapéuticos. Sí, antes de cerrar hemos preparado una pastilla informativa que nuestros queridos compañeros del programa han hecho para el día de hoy, para que les sirva, queridos radioescuchas, tengan en cuenta esta información. Y bueno, vamos a dar paso para que tengan un concepto ahí súper clave respecto a este tema. Las vivencias de la infancia, como la falta de afecto, la invalidación emocional, las críticas constantes, el abandono, la sobreprotección o la violencia, pueden dejar marcas profundas en el desarrollo emocional. La Asociación Americana de Psicología señala que estas experiencias influyen en la forma en que las personas construyen su autoestima, regulan sus emociones y aprenden a vincularse con los demás. En la adultez, estas heridas suelen reflejarse en miedo al rechazo, dificultad para poner límites, dependencia emocional, autocriticismo, perfeccionismo o relaciones poco saludables. La Organización Mundial de la Salud destaca que reconocer estas huellas permite comprender nuestros patrones emocionales y es un primer paso para sanar, fortalecer el bienestar mental y construir relaciones más sanas. Bueno, queridos radioescuchas, queridas ponentes, han sido invitadas muy buenas. Realmente la información que nos han brindado es muy, no sé, como que nos complementa demasiado el conocimiento para personas que están interesadas en esto de la salud mental. También síganos sintonizando jueves a jueves en este hermoso espacio de la UNL Radio 98.5. Y bueno, sin más, sin expandirnos, les agradecemos muchísimo por su fiel sintonía. Síganos sintonizando y bueno, nos vemos en una próxima y agradecerles muchísimo. Esto fue Sintoniza tu mente. Gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Te animamos a seguir hablando de estos temas en tu vida cotidiana y a ayudarnos a difundir esta información. Puedes enviarnos tus preguntas, comentarios y experiencias. Queremos escuchar tu voz. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Sintoniza tu Mente UNL en Facebook, Instagram y TikTok. En quechua no existe adiós, pero sí existe una palabra que significa hasta que nos volvamos a encontrar. Tupananchiskama, querido oyente. Gracias por ser parte de esta gran familia.